Hey, saludos a todos, bienvenidos a un nuevo episodio más de Palacoda Podcast. Estamos súper contentos porque el invitado de hoy es una persona que desde el primer momento que pensamos en hacer nuestro podcast siempre lo tuvimos en mente, así que es una persona la cual tiene mucha pasión por la música y mucho carácter, y yo creo que eso le ha ayudado mucho en su vida y en su carrera. Así que nada, también quería darle las gracias a todas las personas que nos apoyan, a nuestros amigos que han estado pendientes de esto, y nada, súper felices. Así es, estamos todos muy felices de poder estar con este invitado, y hablar de este invitado es hablar de historia, de la historia de la música, de la historia de la salsa, de la percusión. Creo que uno de los referentes más importantes que tenemos todos para muchas generaciones, demasiadas generaciones que hemos sido influidas por él. Una carrera espectacular, demasiado extensa, grabaciones infinitas. Creo que nos podríamos quedar aquí para hablar de todas ellas, no solo en la salsa, en el rock también. Con ustedes el gran Marc Quiñones. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Contento de estar aquí con ustedes en este nuevo podcast. ¿Quién es Marc Quiñones? ¿De dónde viene Marc? Bueno, nacido en Nueva York, en el Bronx, a long time ago, que ni voy a mencionar. New Yorker, padre puertorriqueño, pero no, criado en el Bronx. Y de familia de percusionistas. El papá mío, el tío mío eran percusionistas. Bueno, mi papá sigue vivo, el tío mío no. Y siempre percusión en la casa. Qué chévere, qué chévere. Marc, en esa época, ¿qué escuchabas en tu casa? ¿Qué se escuchaba ahí? Mi papá era súper fanático de la música cubana. Okay. Y la salsa, por supuesto. Pero mucha música cubana, y mi mamá de música americana. Okay. Tenía los dos lados. Sí, era una mezcla súper ecléctica, como dicen. Pero tú, cuando escuchabas la música, o sea, ¿te llamaba la atención el tocar? Bueno, yo empecé tocando, dicen, a los 3 años. Uh-huh. Y como te dije, mi papá, como es percusionista, siempre habían conga y bongo por la casa, y yo me levantaba a todo el mundo dándole a las congas en casa, ¿sabes? Siempre la pasión de la música. ¿Y cuál fue el primer instrumento que tuviste y dijiste, wow? La conga. Empecé tocando conga, luego bongo, y el timbal fue el último instrumento mío. ¿Y cuál te gusta más? En verdad, me encanta el timbal. Me encanta la conga, pero es un instrumento muy, necesita mucha stamina para tocar ese instrumento. Prefiero grabar conga que tocarla en vivo. ¿Prefieres tener las manos bonitas? No. Claro, yo creo que siempre hemos sido testigos del laboratorio que has hecho en grabación siempre, y como lo dices, pues un poco más tranquilo grabar pues que tocar en vivo, ¿no? Sí, y grabar conga me da más oportunidad de crear. ¿Sabes? En vivo tú tienes que tocar one take, uh-huh, y ya, uh-huh, no puede cambiar nada. En el estudio, si no te gusta lo que tocaste, puede cambiarlo, puede fluir con la música, ¿sabes? Prefiero eso, y además, como te dije, la conga en vivo es un matamano. Una matanza. Sí. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos. Sí. No nos vayamos tan lejos. Cuando es en tu infancia, cuando ya empiezas a tocar, ¿cuál fue tu salto como a una orquesta? El salto fue a los 9 años. Siempre, bueno, en mi casa, en los fines de semana, siempre había una rumba. Mi papá y el tío mío tenían Milton Cardona, Frankie Rodríguez, Frankie Malavé, Jerry González, toditos eran amigos de mi Casi nadie. Familia. No, uno conguero ahí básico, ¿sabes? Y siempre había rumba en fines de semana en mi casa, o en el parque a cruzar la calle de mi casa. Y desde niño siempre estaba involucrado en la rumba de casa, y como mi papá conocía a mucha gente, y el tío mío conocía muchos músicos, un amigo de mi papá lo llamó y le dijo, mira, Tito Puente va a presentar unos
chamaquito en un parque en el Bronx, tú deberías llevar a Mark. Y me llevó, y ahí fue que yo conocí a Bobby Allende, su hermano Tito, José Jusino, Juicy, y un muchachito que hijo de un señor que se llama Luis Máquina, creo que se llamaba Luis Máquina también el chamaquito. Y empezamos, Tito Puente nos dio la oportunidad de tocar ahí y hacer un show con él, y desde entonces él se dedicó en llevarnos a nosotros a lugares a presentarnos. ¿Y tú tocabas ahí? Compartimos todos los instrumentos, porque Bobby Allende toca conga, timbal, bongo. Juicy toca más conga y bongo. Y por supuesto yo, toda la percusión. Nos dimos la vuelta en la percusión. Y desde ese entonces, desde ese inicio yo estoy tocando con Bobby Allende desde que tengo 9 años. Es que hablar de Mark... Sí, hablar de Mark y no hablar de Bobby es... Es como el Batman and Robin de la salsa. Sí. Sí, literal. Mira, o sea que básicamente Tito Puente los llevó a que los conocieran y ¿no? Mira, a los 9 años tocamos en el Madison Square Garden con Tito Puente y Julio Iglesias. Wow. A los 9. A los 9 años. Yo a los 9 años, ¿qué estaba haciendo? Y luego el mismo señor que llamó a mi papá para llevarme a ese show, había un concierto en Carnegie Hall de un disco que hizo Larry Harlow que se llama Oh Me. A la ópera Oh Me, ¿no? Sí. Yo me presenté en Carnegie Hall a los 9 años también, en esa obra de Larry Harlow, que estaba Celia Cruz, Cheo Feliciano, Adalberto Santiago, los heavies de la salsa. Sí, todo estaba en su tiempo. O sea, pisaste los escenarios que todo el mundo quiere pisar algún día a los 9 años. A los 9 años. Una cosa increíble. Todavía cuando lo pienso no puedo creer que yo he tenido esa dicha de tan joven poder estar, tú sabes, rodeado de esa gente. ¿Y cuando estabas con Tito viajaban mucho? No viajábamos de Nueva York, pero nos presentábamos en el Lincoln Center con él, en el Madison Square Garden, en cualquier concierto que él tenía que quería presentarnos, nos invitaba. Y entonces empezamos un grupito que se llamaba Los Rumberitos, que era yo, Bobby, Juicy. Éramos percusionistas solamente, y el hermano de Bobby, Tito Allende. Y hacíamos como unas clínicas. Ayer mismo me mandaron una foto de nosotros en un lugar, en Casa Latina, una tienda de música que había. Sí, eso todavía existe, ¿verdad? Barrio. ¿Eso todavía existe? No sé. Hace mucho tiempo que no estoy en Nueva York, no sé si todavía existe. El de Amadeo, que está en el Bronx, sí existe. Que tiene la tienda, el que tiene la... Sí, él tiene la tienda de discos, sí. De viniles. Por favor. Que no es lo mismo, ¿no? Sí. ¿Qué significa Tito Puente en tu vida? El que me dio la oportunidad de que la gente me vieran y me dieran... o sea, él nos dio un apoyo que a veces no se da, ¿sabes? Los veteranos a veces tienen miedo que los jóvenes le van a quitar los trabajos, ¿sabes? Y para nosotros, él, en cada momento que él podía presentarnos, lo hacía. Y es una cosa que, tú no lo esperas de alguien así. Una presentación, ok, great. Pero había un club en Nueva York que se llamaba El Corso, muy famoso. Y los miércoles, día de escuela, él nos invitaba a tocar los miércoles, y nosotros tirados en una mesa llorando, durmiendo, hasta que era tiempo de tocar. Ay, no. Claro, ya era mi tarde. Entonces, el próximo día, levantarte para ir a la escuela, el jueves. Y tocábamos como a las 12, 1 de la mañana. Claro. O sea, a correr la casa a descansar. Cuando ibas a esos eventos, ¿tú ibas con algún familiar? Mi papá me llevaba, sí, porque éramos chamaquitos, 10, claro. 11, ¿sabes? Imagínate un niño de 10 años a la 1 de la mañana en la calle. Tengo otro cuento. Ustedes saben quién es Rafi Mercado, ¿verdad? Claro. Otro responsable de la música latina.
Él tenía un club que se llamaba El Cheetah Ok. en Nueva York y grabaron varios discos ahí en vivo. Rey Barreto grabó un disco ahí, Sí. creo que Machito. Y da la casualidad que fui a ver a Machito con su orquesta, estaba Papo Pepín tocando conga. Y voy con mi papá a un show y Machito le dice, mira, ¿por qué no trae a Mark al Cheetah el sábado que vamos a presentarnos ahí para que toque? Y llegamos ahí y sale Ralph Mercado y dice, ¿qué tú haces con este niño? Él no puede entrar aquí. Y nosotros como que, pero si estamos invitados por Machito. No, pero me van a quitar la licencia. Él no puede entrar aquí. Wow. Tú estás loco. Y entonces salió Machito y dije, mira, déjalo que entre. Me dejaron entrar, creo que tenía como 10 años, en un club de eso de salsa en Nueva York en los 70. Y te digo los 70 y no te voy a decir la edad mía, pero en los 70s. Wow. Mira, hay un cuento también que me pareció muy chistoso que tu tío, un día tu tío como que te tenía que cuidar él y él tenía que ir a tocar, ¿no? ¿Cómo? Lo mismo como lo de Ralphie Mercado, que sí, él me estaba cuidando, tenía un show y me llevó y le dijeron lo mismo, oye, pero tú no puedes entrar ese muchacho aquí. Y él me Iban a dijo, cerrar los clubes por, sí. iban a cerrar los clubes por culpa de Mark. Sí. No, y finalmente él le dijo, mira, tengo que cuidarlo. Si no puede entrar, pues entonces no puedo tocar. Y me pusieron en la esquina y como a media hora estoy en tarima tocando. A la policía le gusta esto. No. No había escapatoria, no había escapatoria. Qué bien. Sí. Y luego ya, ¿qué pasas tu infancia musical? Luego ya cómo empieza como esa adolescencia y que ya que tu carrera estaba un poquito más... Empecé tocando con muchas de las bandas de salsa en ese entonces, como a los 15 años. Como locales, ¿no? Por ahí. Sí, como, José Alberto, Ujú. que estaba empezando su carrera en Nueva York. Un grupo de un sexteto que tenía vibráfono. Pinchando en lugares así, club pequeño. Y cuando en verdad empezó mi carrera, mi primera grabación que hice fue con Rafael de Jesús cuando se fue de solista, Ok. de Luis Perico Ortiz. Ujú. Y para mí eso era como, porque Papo Pepín fue una de las más grandes influencias, ¿cómo se dice? Influencia de cómo toco la conga, cómo toca. ¿sabes? Porque el tipo para su tiempo, O sea, fue un mayor referente para ti. él era más melódico, más amarrado. Y para mí, ese estilo era más una conversación de la conga, ¿sabes? No era como tan tradicional, ¿verdad? ¿Eh? No era como tan tradicional su forma de tocar. No. Bueno, pero es que igual yo también siento que algo que ha marcado la diferencia en ustedes, en Mark y en Bobby, es lo melódicos que son. Ujú. ¿Me entiendes? No solamente es base y cosas. O sea, Ujú. Mientras más toco, más me doy cuenta de que, porque a veces uno joven quiere destacarse, ujú. pero la conga es un instrumento muy, muy importante en la música de salsa, ¿sabes? En la música en general, porque es un instrumento de ritmo, ¿sabes? Ujú. Y para mí, acompañar, hoy en día cuando grabo, voy a brincar un poco, hoy en día cuando grabo, trato de, en vez de imponerme, darle a la música lo que me pide. Ok. ¿Sabes? Que a veces uno quiere imponer sus cosas, ¿sabes? Este break lo puedo meter aquí. A veces no tiene ningún sentido. Para mí es más acompañar la música que nada, ¿sabes? Pero ven, ¿tú crees? Porque tú tocaste trompeta. O sea, I did. no nos saltemos ese... Sí, pero eso fue porque ya las asientos de percusión y batería estaban ocupadas. Y en la clase de música me dijeron, escoge un instrumento. Y dije, bueno, dame la trompeta. ¿Qué hay? Wow. Pero fue una bendición porque ahí fue que aprendí a leer música y melodías y eso, ¿sabes? Toqué por 4 años. El 4º año ya estaba tocando primera trompeta. Porque Wow. si voy a tocar Pero algo, ya era una seria. si voy a tocar algo, lo voy a tocar, ¿sabes?
¿Y crees que eso te ayudó en cuanto a lo melódico? Bueno, yo estudié solfeo también. Mi papá cuando tenía como 7, 8 años me llevaba a clases de solfeo, pero a esa edad uno se aburre. Claro. Siendo del Bronx, uno se aburre. Claro, Y fui por como casi 2 años y le dije que ya no quería ir. Pero me ayudó muchísimo. ¿Qué hubiera sido si los puestos de la batería hubieran estado libres? ¿Piensas que hubiera cambiado algo en tu vida? Who knows? Porque esta vida de músico, uno nunca sabe por dónde va a coger. ¿Por dónde lo lleva? Sí. Sí. Yo creo que para ser bueno hay que empezar a tocar trompeta. Sí, porque todos empiezan por eso. No, mira, yo estoy súper impresionado de los músicos cubanos porque ellos obligatoriamente tienen que estudiar piano. No importa qué instrumento tú vas a tocar, te obligan a coger piano, estudiar piano. Es que el piano es algo, bueno, por lo menos en el conservatorio nosotros veíamos piano complementario, es algo que todo músico debería saber. Debería tener, sí. No, definitivamente, pero a veces, bueno, dependiendo de dónde tú eres, no tienes la posibilidad de un piano o que sea. Y a veces, yo pienso y digo, coño, si hubiera estudiado un poco más, rudimento y eso. Bueno, ese es otro, otro cuento que es mi sueño. Es mi sueño. Mira, no, yo soy súper vago para practicar. Siempre ha sido. Pero, ¿cómo te salían los rudimentos? Me salían así. Yo nunca estudié rudimento. Yo no toqué en drum corps, nada. Cero. Pues yo creo que eso fue también la tabla de estar tocando todos los días porque se tocaba bastante en esa época o cuando empezaste no era regularmente tanto trabajo, ¿no? Mira, en verdad no sé. Y magia. No tengo ni idea, ¿sabes? Cómo me salen las cosas a veces porque yo toco así de sentimiento, ¿sabes? Yo no voy a un estudio y digo, bueno, déjame tocar estos rudimentos aquí. Voy a meter esto aquí que estudié. Yo voy fluyendo con la música, ¿sabes? Y siempre ha sido así. Y la práctica mía, porque es como todo, para mí, yo creo que ustedes saben que yo soy un fanático del golf. Odio practicar. Porque tú puedes practicar, pero las cosas cambian cuando tú vas a un escenario. Cuando tú vas a una cancha de golf, las condiciones cambian, ¿sabes? Exacto. Para mí, el estudio mío fue tocando en diferentes bandas. Cuando estaba empezando mi carrera, ¿sabes? Que, un día me llamaban a tocar bongo, un día me llamaban a tocar la conga, un día me llamaban a tocar el timbal, ¿sabes? Que eso era mi práctica, porque yo puedo sentarme en mi casa y tocar. Pero en vivo te llaman una moña. No, hay que... alguien salta un compás y cambia la clave, ¿sabes? Y hay que estar preparado para despierto. Eso. ¿Sabes? Exacto. La tarima es lo que realmente afila la... Claro. No, y en esa época más, pues realmente en esa época fue que pasó todo eso y que había tanto trabajo, tantos clubes que habían en esa época. Bueno, y también con las personas que te rodeabas. Yo creo que todo eso tiene que ver. Bueno, como te iba diciendo, la primera grabación que yo hice con Rafael de Jesús estaba Papo Pepín en la conga, Oscar Hernández en el piano, Sal Cueva en el bajo. ¿Sabes? Que esa gente yo la escuchaba en disco. Claro. Yo bueno, no conocía, ¿qué sentías? ¿Qué sentías estando ahí? No, mira, y José Febles, que era caballo. Él era el director musical de la grabación. Y yo así, cagao, como dicen, cagao, ¿sabes? Porque ahí estoy en un estudio, ¿cuál era? En La Tierra Studio, que era donde grababa La Fania y toda esa gente. Y yo, 17, 18 años, rodeado de estos monstruos, ¿sabes? Y yo leyendo, tocando con una caja, un bombo, un ton, ¿sabes? Porque la música era algo impresionante de ese disco. Pero lo logré, ¿sabes? Cuando te toca lo haces. Claro, ahí donde dicen, mi papá siempre decía eso, él siempre hablaba de que había que estar preparado para la llamada. Siempre él decía, te llaman, dices sí, y lo que pasa si dices sí, y lo que pasa si dices no. Sí. ¿Me entiendes? Entonces hay que estar ahí y, wow, pero es que esa época había muchos, como decimos nosotros, había muchos ninjas.
Pero ven, entonces cuando tú llegas y ellos se pasaron los papeles. Ujú. Y bueno, siempre se hacía un ensayito de la canción antes de Ajá. grabarla, porque en ese tiempo se grababa En en vivo. bloque. Y Sí. sí. Tocar la trompeta por 4 años me ayudó Gracias a a la la lectura. trompeta. Claro. Te facilitó la vida después. Yo trabajé mucho, grabé mucho por tener la lectura en orden, ¿sabes? Porque si no, esa gente en la música latina no quieren perder tiempo o dinero en el En estudio. estudios, claro. Y como yo tocaba toda la percusión, me llamaban a mí porque yo podía grabar todo Y rápido. rápido, sí. Yo he escuchado cuentos de eso, de que había gente que te amaba y otros que te odiaban. Los dueños de los estudios me odian. Los productores sí, porque no tenía que pagar mucho tiempo de estudio. Bueno. Prohibido la entrada a Mark Quiñones. ¿Quién va a grabar Mark Quiñones? Bueno, aquí no se gana dinero hoy. Wow, esa época yo creo que forjó muchas estrellas, muchos ninjas, como decimos nosotros, ¿no? Bueno, sí, pero hablando de Rafael de Jesús, yo creo que hay una duda que la tiene mucha gente. Hasta All Music la tiene. El álbum que grabó, que creemos que grabaste tú, porque sales en los Son los créditos Y hay una forma... ¿De Rafael? de Sí. Rafael de Jesús. El segundo, que está Chino Núñez en la Toys and Good, sí. Exactamente. Yo creo que grabé un tema o 2 temas en ese disco, pero Chino grabó el timbre, Chino ok, Núñez. ok. Sí. Sí, porque había cosas como muy similares, la afinación y todo eso. Para esa Sí. época, pues, que estabas tocando así. Sí. Otro disco que están malos los créditos es un disco en vivo de Rubén Blades, que tienen el nombre de Eddie Montalvo. Eddie Montalvo. Y yo toqué esa la es conga en ese disco, Claro, sí. claro. Sí. Claro. Pero es ok. Wow. Eddie Montalvo, sí. No, y así tantos créditos también. Y hay créditos que no están. Si fuera otro nombre que no fuera Eddie Montalvo, pues entonces quizás me molesto, pero si me van a comparar con Eddie Montalvo, I'm ok. ¿Y tú qué piensas a la hora de grabar? ¿Sabes? Yo, como te digo, Fluye. escucho la música, entonces digo, bueno, déjame tratar esto. Si funciona. Porque eres el rey de los creando. Creando, sí. Bueno, no sé si soy el rey, pero el rey de los creando es Bobby Allende. Ese sí, a veces cuando él grababa antes que yo y yo entraba a tocar el timbaro, el bongo, me tiraba unas curvas ahí que... y le decía a la gente, oye, por favor, la próxima vez, déjame grabar primero. Porque Bobby se pone loco con los creando. Sí, yo creo que... y tiene mucha influencia de Papo. Se parecen, o sea, como no es... ¿Quién? Todos, ¿Yo? ambos. Sí, ambos tienen bueno, mucho- tú sabes que Papo Pepín es familia de Bobby también. Oh, sí. Sí, creo que es como un segundo tío o algo así. Mira. Sí, que tienen sangre. Después de que ya pasa lo del Rafael de Jesús, ¿qué pasa en tu vida? Bueno, toqué con todos los artistas que habían de salsa en Nueva York y a los 20 años me llama Sal Cueva y me preguntó si podía cubrirle un ensayo a Milton Cardona en la banda de Willy Colón. Y yo como que, sure. Así yo voy al ensayo y está Johnny Almendra en la batería. Y me ponen los papeles y estoy tocando y Willy Colón le dice, perdona el lenguaje, pero Willy Colón, ¿sabes? El malo, Puedes hablar como quieras. el malo del Bronx dice, who the fuck is this kid? Porque no me conocía. Claro. Y dice, coño, el tipo está tocando como si estuviera en esta banda ya, ¿sabes? Y nada, se terminó el ensayo, me fui. Y a los días me llama Willy a la casa, porque en ese tiempo no había celulares. Again, Claro. I'm dating myself. Y me dice, oye, ¿está disponible para ir a Europa? Que tenemos una gira y Milton no puede ir. Y yo estaba trabajando porque cuando me gradué tuve una niña muy joven. Ok. So, tenía la responsabilidad de mi hija. So, estaba trabajando en un banco. Ah, ok. ¿Qué? Bueno, eso sí Sí. es primicia. Sí. Pues bueno, tenía que Que resolver la comida. Sí. So, llamo a mi papá. ¿Pero qué hacías en el banco? ¿Eh? ¿Qué hacías? De cajero. De cajero. Ah. Sí, de cajero en Citibank. Mira.
Y me llama Willy y me pregunta si puedo ir. Y yo como que estoy así. ¿Qué hago? Y llamo a mi papá y le pregunto, le digo, mira, me llegó esta llamada, ¿qué hago? Y me dice, mijo, yo nunca pude tener una carrera porque tenía a mí, mi hermana. Él siempre trabajando y tocando fines de semana. Y yo pensé que eso iba a ser mi vida. De trabajar, tocar música fines de semana, trabajar durante la semana. Y me dice, mira, tú tienes 20 años, todavía estás joven, si no funciona, pueden buscarte otro trabajo, pero te llamo Willy Colón. y Willy Colón en ese tiempo ya había, Héctor Lavoe, Rubén Blades, Celia Cruz. Y me dice, deberías ir. Me fui del trabajo, me fui para Europa con Willy Colón y duré 5 años en la banda de él. Wow. Tú dirigiste la banda también, ¿no? Yo dirigí la banda. Yo fui asistente de producción en el disco Legal Aliens, Okay. el que tiene el Gran Varón. Yo fui asistente de producción en ese disco. Y te digo, yo le doy mucha gracias a Willy Colón, que recién falleció, que es una pérdida grandísima para la industria nuestra. Sí. De que me dio la oportunidad, que confiaba en mí y que me puso de director después del segundo año de estar en la banda. Y fue una super escuela de cómo manejar las cosas en una banda, cómo aprender del negocio. Y pude grabar el disco los 2 discos de Héctor Lavoe. Tú grabaste el último, ¿no? Yo grabé el Strikes Back, Héctor Strikes Back. Y uno que lo terminó un muchacho que se llama Van Lester. Que sonaba, sí, cuando Héctor ya sonaba igual que Héctor. Increíble. Y The Winners con Celia Cruz. Tú sabes que me dio muchas oportunidades con esos artistas, ¿sabes? Claro, después de como que Willy fue como el puente para todos ellos, él ¿no? Fue él fue la escalera, la primera, ¿cómo se dice? The first rung of the ladder para subir fue Willy Colón. ¿Y cómo era Willy con ustedes? Willy Colón I don't even know how to put it. Porque tenía un carácter súper fuerte. Pero estaba súper claro en lo que quería hacer, ¿sabes? Que es una cosa que uno, por eso yo digo, cuando yo grabo, estoy claro en lo que voy a hacer. Y él era así también. ¿Le dirías algo? O sea, ¿piensas que te faltó alguna vez decirle algo a él? No. Yo lo llamé hace un par de años atrás y le di las gracias por la oportunidad que me dio a mí, ¿sabes? Después de muchos años. Porque yo he tocado con él en varias etapas. Pero nunca tuve la oportunidad de darle las gracias a él, de poder confiar en mí y darme todas las oportunidades que me dio. ¿Sabes? Yo empecé a viajar el mundo entero con Willy Colón, ¿sabes? A los 20 años. Sí, cambiar el rumbo de lo que tú decías, de pasar de estar toda una semana en un banco. Y te digo, la carrera mía es una que es muy difícil para muchos músicos. Yo tengo la bendición de que a mí me cayó así, pero es una carrera muy difícil. Y de que yo, desde los 20 años hasta hoy en día, solo vivo de la música, es una bendición. Claro. Y parte de eso fue el salto que me dio Willy Colón. Y también Tito Puente, ¿sabes? Que nos dio a conocer como niños. Y pude darle las gracias por teléfono a él, ¿sabes? Pero ya eso fue. Y yo le escribí en diciembre, porque yo tenía el contacto de él, lo tengo todavía, no lo he borrado. Y podía comunicarme con él en directo, ¿sabes?
siempre teníamos una amistad bastante, una relación bastante, chévere. Wow, es que siempre te dieron la mano los grandes. Ya ahí uno sabe para lo que la vida lo... Sí, para lo que la vida lo trajo a uno. Sí. Exactamente. Yo no sé, I don't know, lo voy a decir en inglés. No. I don't know why me. Ok. ¿Sabes? Que O sea, me eligieron a mí. Ujú. But I accept it. And I'm grateful and blessed. Hasta Totalmente. y no, no sé cómo decirlo en español, so I'll say it in English. I don't take it for granted. Que, tú sabes, no lo tomo como que, Como sobrado, como que es lo que yo me merecía. Sí, no, never. Con puro agradecimiento. Sí, 100%. Bueno, y desde luego también tú respaldaste también con tu talento y con tu seriedad, ¿no? Con tu disciplina. Eso es lo más importante, que tú tienes que siempre estar enfocado en el trabajo. Hay el momento de joder y relajarte. Y entonces viene el momento de que tú tienes que enfocarte y hacer tu trabajo y hacerlo. Y ya. Wow, o sea, eso es muy bonito y de verdad que contar como con todas esas bendiciones desde niño, pues, como que tu papá que era amigo de todas estas personas. Todas esas personas llegando a tu casa. No, Claro. te digo, estás rodeado de los hermanos González, Jerry Andy, Milton Cardona, Frankie Rodríguez, Frankie Malavé. Y Milton en esa época estaba en su época, ¿no? Sí. Él estaba con Willy Colón en ese tiempo. Ella había grabado, creo que Maestra Vida. Wow. Y tenía la carrera ya de los inicios de Willy Colón con Héctor. Con Héctor, sí. Creo que fue en el 68 que empezó esa banda. Yo creo que ellos fueron los que pusieron como eso de los percusionistas a hacer coros y todo eso, ¿no? Cuando él hacía coros con Mangual. Mangual y Milton. Y ellos fueron los coristas en muchos de los discos. ¿Sabes? Porque tenían un timbre. Un timbre especial, ¿no? Y Willy también. Esos tres juntos para los coros eran algo impresionante. Por ejemplo, esos coros de Juana Peña. Sí. Wow. Sí. Eso yo creo que pocas personas tienen esa bendición de contar con tantas estrellas en su vida. O sea, como que sin buscarlo, porque todo llegó a ti. Como que tú simplemente creciste en un entorno musical. Tu papá conocía a toda esa gente. Tú también viniste con ese talento. ¿Entiendes? Como que es... Yeah, again, I don't know why me, but I'll take it. Me siento muy afortunado. Sí, demasiado. Afortunado. Y te digo, hablando de la gente que me han dado la oportunidad, desde el momento que conocí a Tito Puente siempre teníamos una relación, y cuando iba a grabar el disco número 100 de Número él, 100, sí. y Sergio era el productor de ese disco, él le dijo a Sergio que él quería que yo grabara el timbal en el disco de él. Y cuando salió el disco, tú ves en los créditos que dice timbal, Mark Quiñones y Tito Puente, y el disco es de él. Wow. O sea, te pusieron primero que él. Me pusieron a mí primero y yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? Pero pasó. Pasó. Ese creo que no es respeto, porque el respeto se lo merece él, ¿no? Pero, porque él solo hizo lo solo del disco. Él no tocó nada de timbal, ¿sabes? Pues, añadió las cosas, pero yo toqué el timbal en el disco entero. So, me pusieron de primero y yo digo, pero ¿cómo es posible? Y eso también habla de la persona de él, ¿no? Porque me imagino que eso también fue por, no, pongan allá. No, mira, estábamos ensayando un tema y estoy en la cabina tocando, y él para la música y viendo de mí me dice, Mark, ¿cuál es el ritmo ese que tú estás tocando ahí? Le digo, bueno, estoy tocando esto. Eso no suena como algo que yo tocaría, me dice. Y yo le digo, bueno, con todo el respeto, Tito, yo lo voy a tocar lo más posible que pueda, pero si tú quieres que suene como tú vas a tener que grabar. Wow. Así mismo. Y me dice, you're right, never mind. Y no me he hecho ninguna queja más, ¿sabes? Wow. Pero porque la verdad, o sea, yo conozco el estilo de él, pero de poder ejecutar ese sonido que él solo tiene que hacerlo él. Claro. Pero eso es un carácter, eso es
algo que siempre lo ha caracterizado a ustedes, como de ser directos también. El carácter. Porque otra persona no lo hubiera hecho. Bueno, desde el outfit, desde la pinta, el carácter. Mira, tú tienes que ser, súper honesto y sincero con la gente. ¿Sabes? Yo no me vendo por falsedad. Cero fake. What for? Either you like me or you don't. Claro. Yo voy a hacer mi trabajo. Tú no tienes que, yo no tengo que ser tu favorito como persona, pero te voy a hacer el trabajo. And, that's what it's about. Bueno, y yo tengo una pregunta. ¿Cuál ha sido tu producción favorita que hayas grabado? Hay tanta. Yo también tengo unas cuantas que me gustan. Hay muchas. ¿Cuál te gusta más? A ver, voy a decir de las que a mí me gustan y tú me dices cuál de las dos, cuál prefieres. Yo, personalmente, creo que el disco libre de Marc Anthony. Eso estaba ahí, en esa lista. Esa estaba ahí. Para mí, que en términos de la música, es súper diferente de todas las grabaciones de Marc. Y para mí, me lo gocé mucho porque había muchos ritmos y instrumentos que no se utilizan en salsa, ¿sabes? Que me dio la libertad de tocar lo que quería ahí, ¿sabes? Que no fue, es un disco de salsa, pero tradicionalmente no. Porque toqué un udu, toqué un djembe, toqué muchas cosas diferentes en ese disco. Ese álbum es increíble. Increíble. Sí, es uno de mis favoritos. Pero en la época que estaba haciendo todas las grabaciones con Sergio, DLG, que cambió un poco, el movimiento de la salsa. Claro. Es como final de los 90. I think so. 89, algo así. Okay. No, mentira. Como 90. Sí, ni me acuerdo. Son tanto. Sí, porque empecé a grabar como en el 87, mucha música de los 87 hasta los 2000 y pico. Okay. So, si me preguntan los años, I don't know. También la combinación perfecta, porque habían tantos artistas variados. Pero de creatividad, el disco de Marc y DLG. El de Víctor Manuel me gusta, Instinto y Deseo. Wow, bueno, es que son álbumes con mucha información. Demasiado. Con mucha información, que tú quedas como que... No, lo que me gusta de ese disco es el sonido de la conga. ¿Eso dónde lo grabaron? En Puerto Rico. Bueno, yo he escuchado que el sonido de... Pero espectacular a la conga y el bongo. Porque yo grabé en ese disco, creo que grabé conga por completo y bongo en par de temas y timbal en par de temas. Pero ese bongo que te metes ahí... No, pero quizás no soy yo, quizás es Carmelo. Carmelo grabó ahí también. Lejos. ¿Lejos quién lo hizo? El que empieza... Sí, arreglo de Bobby Valentín. Se siente, apenas entra, se siente Bobby, ¿no? Sí, tremendo arreglo. Sí. Y él tocó. Él estaba ahí tocando. Sí. Que es una otra cosa que, de poder grabar en bloque con Bobby Valentín. Wow. Tienes una estrella gigante aquí en la Yo frente. grabé la conga con él. No sé si toqué el bongo. Tengo que escucharlo, porque a veces me olvido qué instrumento grabé. Uy, no, ese tema tiene es demasiado. La conga, lo que hiciste en la conga ahí, el flow, todo lo que hiciste ahí estuvo espectacular. Gracias. La afinación. Es algo que tú lo escuchas y es como... Sí, ahí le metí las 3 congas estilo Papo Pepín, ¿sabes? Wow. En ese disco, sí. O sea, ¿entraría en uno de tus favoritos? ¿Eh? ¿Ese disco entraría en uno de tus favoritos? De mis favoritos, de top. Top. No. Top 5. No. Top 5, bueno, ya tiene... ¿Libre? Libre, DLG. RMM. RMM. Que en esa grabación estaba Bobby, yo y Luisito Quintero. Y Luisito. Y, a ver. It's too many. Dejémoslo en top 3. El segundo disco de Marc Anthony que tiene Te Conozco Bien. Claro. Okay. Ese disco sí. Sí, eso también quedó. Y el primero de Víctor Manuel que grabamos yo, Bobby y Luisito también. El que tiene Tú Volverás.
Okay. Y ese video de Soneros para Bailador, creo que se llama. Soneros de Bailador, que está Giovanni. Ese es de la combinación perfecta. Sí, eso fue un concierto que se hizo aquí en Miami. Eso fue aquí en Miami. Eso, sí. Cuando grabamos ese disco, se grabó en Nueva York, se grabó en vivo. Nosotros grabamos ese disco en un día. Wow. Empezó a las 11 de la mañana y terminó a las 6 de la mañana. Wow. Y entraron los artistas por turno. Y ese tema se apareció Tito y Giovanni como a las 12 de la noche. Y teníamos como 100 personas, porque como se grabó en vivo, ellos querían como que tuviera una audiencia también. Habían como 100 personas sentadas. O para que se viera orgánico. Sí. Y lo grabamos en el estudio de Jimi Hendrix en Nueva York. Y entra esa gente y yo súper, esperando que llegara Giovanni. Y te digo la verdad, cuando tocó el solo de él, dije, ¿qué mierda fue esa, brother? O sea, me dejó así como que, coño, yo pensaba que iba a venir con su sí. Por eso es cuando tú escuchas el solo y le das, lo estudias, el tipo, un genio del... Sí. Hablar de Giovanni sí es hablar de otra galaxia. De un extraterrestrial. Porque como él no va a haber otro. Mira, ¿y quién llamaba a los músicos en esa época? Por ejemplo, tener a Luisito, a Giovanni y a ti ahí. Yo creo que para esa grabación lo solicitó Sergio, porque Sergio era el productor de La Combinación Perfecta. Él era el productor de RMM Records, ¿sabes? De la disquera de Ralph Mercado. Y te digo, esa disquera, como la Fania, tuvieron muchos artistas que de esa época. Estaba Johnny Rivera, Rey Sepúlveda, Celia, Tito Puente, Giovanni. Mark Anthony, La India. Pude grabar con toda esa gente, ¿sabes? Por esa disquera, de Sergio ser el productor. Sí. Siempre éramos yo, Bobby y Ray Colón en la percusión. Normalmente en las grabaciones, en los discos de Tito Nieves, estaba yo, Bobby y Ray Colón en el bongo. Sí. Eso era un tremendo equipo de trabajo, ¿no? Sí. Y era muy fácil, yo creo, grabar con ellos. Porque... Pues ya había conexión, ya se conocían. Sí. Rey no leía música, pero tenía un oído impresionante, ¿sabes? Que tú le decías un break y te lo hacía. Ese señor Intuición. tiene mucho flow. Porque en ese tiempo también Sergio venía con arreglo, con el papel. Preparado. Ahora no. Ahora tú eres guataca. Pero, a veces las cosas de guataca son lo que tienen lo que más, mejor queda, más swing. ¿No? A veces lo menos planeado es lo que mejor sale. Sí. Bueno, ¿y cuándo te mudas a Miami? ¿Por qué Miami? Por el calor. Sí, por el clima. Porque ya estaba cansado de ponerme mucha ropa en el invierno. Sí. Y como te dije ahorita, como me gusta el golf. Allá no. Pues, Florida. Aquí, la Florida, sí, se puede jugar cuando quiera. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué te gusta el golf? No sé. Yo jugué pelota cuando niño. Jugué pelota en el Parque Central. Bobby y yo teníamos un equipo de competencia. Jugábamos por como 15 años en el Parque Central en Nueva York. Y siempre ha sido así de deporte. Y para mí es un deporte que cuando yo viajo ahora con los Doobie Brothers, me llevo los palos y como tocamos 4 veces a la semana, tengo 3 días para jugar golf. Wow. Ahí te relajas. Sí, tu espacio. Para no estar metido en el hotel, me voy y juego un golf y paso 5 o 6 horas afuera del hotel. Qué interesante. Se lo recomiendo a todo el mundo, a todos los que Vamos viajan. No, pero yo sí. El problema es entender el deporte. El deporte, sí, yo sí. Yo ni el béisbol lo entiendo. ¿Ni el béisbol? Porque como Colombia sabe que es fútbol. Fútbol, no, soccer. Soccer. Bueno, para nosotros el fútbol. Sí. Para nosotros es fútbol. No, mira, es fútbol americano. Fútbol, es soccer, fútbol americano. Ok. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. Okay. ¿Qué le dirías al muchacho de 20 años que tenía
su vida inconclusa, entre comillas, que pensaba que iba a tocar solo los fines de semana, ¿qué le dirías hoy siendo Mark Quiñones? O sea, con el nombre que tienes. Le diría que no tuviera miedo de intentarlo. A cualquiera, sea músico, sea lo que sea. Si tú no intentas las cosas, nunca vas a saber si lo vas a lograr. Y si falla, siempre puedes desviarte y hacer otras cosas, pero si no lo intentas, you'll never know. Y ese fue el consejo que me dio mi papá, ¿sabes? De que, toma esa oportunidad que a mucha gente no le llegan esa oportunidad. Ujú. Porque en esa banda estaba Milton, que era ya de los Sí, 60, sí. Que andaba con Isal Cueva, ¿sabes? La banda que grabó los discos de los 70 con Willy, ¿sabes? Y Johnny Almendra. So, que me llamaran a mí, un muchacho de 20 años, para ir a tocar, es como que, te están tocando la puerta, ábrela. Si tú no abres la puerta, you don't know what's behind the door. Exactamente. So you have to take the chance. ¿Y le darías algún consejo a las nuevas generaciones? Lo mismo. Y que, como me había dicho o preguntado John, de que, tú tienes que ser sincero con cualquier cosa. Y siempre le aconsejo a los músicos que si hay algo que te molesta en una situación, dilo, ¿sabes? Porque si te van a botar de la banda por expresarte, pues entonces tú no deberías estar ahí. Esa situación no es para ti. Tú sabes, porque en cualquier situación que yo estoy, si algo no me funciona, no me cae bien, yo se lo voy a decir. Y si no te gusta, too bad. Por lo menos yo me lo desquito, ¿sabes? Claro. Ujú. Que tener comunicación. Yo no quiero estar en ningún ambiente con estrés, con una tensión. La música es para uno relajarse. La música, para mí es una medicina que relaja a la gente. Ujú. Ujú. ¿Para qué tú vas a ir a un toque o una grabación y estar como que... Presionado. Sí. No te conviene. Bueno, yo en esa época me hubiera presionado. Con todos los ninjas ahí. No, pero te digo, si se te presentan las oportunidades en cualquier cosa, especialmente en esta música, que el ambiente es difícil. Sí, hay que cogerlo. You have to try it. Si no te gusta, no lo hagas otra vez, pero por lo menos hazlo por intentarlo. get out there. Háblame un poco de esa época, cómo fue esa época ya cuando empezaste a tocar con todo el mundo, cuando empezaste a grabar todo. Cuéntame eso. Bueno, lo comparo con lo que está pasando hoy en día, porque en Nueva York en los 70 y los 80 había un club en cada esquina, ¿sabes? Y nosotros, Bobby te lo puede decir también, nosotros hacíamos shows de semana, 8 a 10 toques semanal. Wow. Semanal. Porque el lunes a lunes habían clubs abiertos. De todo, sí. Y como te dije ahorita, como nosotros tocábamos todos los instrumentos, no era con una banda, era con diferentes artistas. ¿Sabes? Y los fines de semana, viernes, sábado y domingo, doblando. Y había había un club que se llamaba Latin Quarter, que estaba en la 96 y Broadway. Estaba en la esquina y a cruzar la calle había otro club que se llamaba Club 80. Y nosotros hacíamos un set aquí, empacábamos todo, cruzábamos la calle a tocar allá y regresábamos a tocar en el Y a club. cagar con los instrumentos de aquí para allá. Sí. Wow. Ahí está la eterna juventud. Claro. O, no, bueno, dependiendo de la banda, tenían técnicos que te lo llevaban. Sí, siempre se habla mucho de esa época que fue como pues, parece que fue otra vida eso. Que lamentablemente para ustedes, los que están en el ambiente ahora, no hay esos clubs. Sí. No hay nada. Ese taller. Sí, como que todo se está yendo para atrás. Desafortunadamente. El pago es peor ahora que en ese entonces. No hay donde tocar. I feel bad for you guys. I really do. Sí, tiene uno. Está dura la situación. Uno porque ama mucho de esto y le gusta mucho y sueña mucho, pues precisamente por todo lo que ustedes hicieron, que aunque nunca vamos a hacer todas esas cosas que ustedes hicieron. Mira, ojalá que cambie.
tenemos la esperanza que vuelva. cambie, ¿sabes? Que vuelva. O no tanto así, porque esa época ya no existe, ¿sabes? Es mágico eso, sí. Sí. Pero hay que seguir para adelante. No. Y bueno, ya para terminar, dame una palabra con la que definas tu vida. En la música, professional. No. Professional. No, tu vida. O sea, tu vida en Me? general. Lucky. Afortunado. You know, te digo, como te dije ahorita, cuando pienso de cómo empecé a donde estoy hoy en día, que pude salir de la salsa, o sea que no hablamos de esto, pero, you know, llevé 23 años con los Allman Brothers, un grupo muy famoso de rock, y hoy en día estoy con los Doobie Brothers, y los dos equipos están en el Rock and Roll Hall of Fame, ¿sabes? Tienen carreras de más de 50 años. Y yo estoy tocando con los Doobies actualmente, ¿sabes? Y para mí es como que... Y también duraste 20 años. 23 años con los Allman Brothers. Del 91 hasta el 2014. En el 18 entré a los Doobie Brothers. Me imagino el trato... No, es una cosa totalmente diferente. Y te digo, you know, y sé que ya se está acabando el tiempo. Tranquilo, Mark, pero uno ve la diferencia entre el mundo americano y el mundo latino, que las cosas nunca cambian en el género latino, ¿sabes? Y es un fastidio, porque Bob y yo siempre peleamos por los músicos, del trato de los músicos, y nos conocen como los jodones de la música, los más que jode. No. No, I'm serious. Mira, Eddie Palmieri, te digo, él a cada rato, cuando estaba vivo, cuando me veía, me decía, oye, ustedes dos son los más cabrones de la música de salsa. And I love it. Porque ustedes no le para bola a nadie. Y le digo, you know, ¿para qué? ¿Sabes? Tienes que ser sincero con tú mismo. Y tienes que darte a respetar. Si tú no te das ese respeto, nadie te lo va a dar. So, you know, tú tienes que ser directo, honesto y decir las cosas como son. Y a quien no le cuadre, too bad. Mark, ahí también, por ejemplo, tú sabes que los percusionistas se habla pues muchos temas de ustedes y todas estas cosas. Tranquilo que no va a decir nada peligroso. Pero siempre decimos que como que ustedes fue el primero como que hizo esa transición de que los percusionistas fueran, de los salseros fueran al rock, ¿entiendes? No. Nosotros no. Porque estaba Luis Conte ya tocando con los americanos, Lenny Castro, otro latino que tocaba con los americanos. Antes, Ralph McDonald no era latino, pero también, o sea que han habido gente, mira, Armando Peraza tocó con Santana en los 80. Todos los percusionistas de Santana son latinos. Es una banda de rock, ¿sabes? Pero de esta generación sí. O sea, Bobby tocó con Cyndi Lauper, con Paul Simon, con Santana por un rato, ¿sabes? Que hemos salido del mercado latino. Y también tiene que estar preparado para eso y con mente abierta otra de esquina, la música, ¿no? ¿sabes? Porque tú no puedes tocar el mismo tumbado que tú tocas en un tema de salsa en un grupo de rock. No funciona. Puede tocar un tumbado, pero tiene que variarlo para que funcione entre la guitarra y lo que está pasando en la música. Y el lenguaje cambia. Sí. Si no tiene la mente abierta, pues entonces, you know, it doesn't work. Bueno, un honor. Un honor tener a Mark Quiñones. Muchas gracias, Mark, por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Pensábamos que iba a ser un poco difícil. Bueno, fue difícil. No, mentiras. Muchas gracias por estar aquí, por tomar tu tiempo. Sabemos que eres una persona súper ocupada, que mantiene viajando, que está poco acá, y gracias por sacar. Podrías estar jugando golf, pero pero siempre dispuesto a hacer, you know, whatever. Gracias, nos quedó mucho por hablar. No, es que esto merece un segundo episodio. Bueno,
Ahora sí avíseme cuándo. Hay que llamar a Trump para primero para sacar la cita con Mark. Avíseme cuándo y lo hacemos. No, Mark, yo también te quiero agradecer. No, y te digo para terminar, ¿sabes? Ustedes son percusionistas y les deseo mucha suerte en este ambiente también con el podcast. O sea que, como hablamos, este género nuestro es muy difícil. Un poco. Pero es una música que llena el corazón Seguro. de mucha felicidad. Le deseo mucha suerte en este ambiente, en todo, hasta con el niño. Ay, gracias. Amén, gracias. Con la familia. Y nada, espero la segunda invitación. Claro que sí. Yo Muchas también te quiero gracias. agradecer, Mark, te agradezco en el alma eso, ¿viste? Que hayas venido, que hayas sacado tu tiempo. Muy contento de haber estado aquí, ¿vale? Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bye, suscríbanse.